Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy, gracias a Suzuki Motodonia, estamos de prueba de esta Suzuki GSX S950 en su versión limitada para el Carnight A2. Así que, allá vamos. Y vamos a empezar con el tema estético, que va a ser un poco controvertido, con disparidad de opiniones, pero que está bien que hayan opiniones enfrentadas, porque es una moto que, si me permitís, vamos a empezar a analizarla de atrás a adelante y de arriba a abajo. Pues de atrás yo creo que es bastante convencional, la veis, y es una estética bastante deportiva, con su colín alto, bastante afiladito, pero no deja de ser extremadamente deportiva, simplemente deportiva. Luego ya bajas y evidentemente tienes un neumático de mucha ascensión, con un basculante con sus refuerzos, y en el lado del escape, pues un escape corto, muy al estilo deportivo de Suzuki. Y seguimos, y luego pues todo lo que es el apartado del asiento, ya lo que es el basculante que se encoge al chasis, un chasis de doble viga potente, que sostiene ese gran 4 cilindros, ¿no? Y entonces ya vemos ya esas formas y esas gran depósito, ancho depósito, que se empiezan a ensanchar, abrazando todo lo que es la parte delantera, la parte de la horquilla, con una pequeña jorobita donde está la boca del depósito, que baja donde está todo el tema de la llave, del clausuro de la llave, bastante bien definido. Y luego pues unas aletas laterales bastante prominentes que abrazan la horquilla y la parte delantera, pues simulando, pues bueno, determinadas pues como alerones tan de moda, sin ser llamativos, sin ser muy vistosos, o sea, muy extravagantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues digamos que la moto tiene un aire moderno, que acompaña muy bien esta parte delantera, pues con unos pequeños pues eso, entrantes y salientes en el colín, pero que, bueno, dentro de lo que cabe es moderno, pero no deja de ser, como diría mucha gente, muy Transformer, ¿no? Pero entonces ya llegamos a la parte más controvertida, ¿no? Que es el faro delantero. Faro delantero dividido en 3 alturas: largas, cortas y posición diurnas. Para mí hay una máxima siempre en el diseño, que cuando para mí que cuando la forma viene dada por la función, para mí es perfecto. Y evidentemente aquí la forma viene dada por la función. Si esa forma es la correcta, la perfecta, la que debe de ser para unos faros LED modernos que iluminen bien, pues me parece perfecto, me parece bien. Que a lo mejor hay gente que puede gustar más, gustar menos, pero eso ya viene en la parte del gusto, ¿no? Que cada uno tiene el nuestro, y para eso hay colores, para gustos, colores. El refranero español es muy amplio en ese aspecto. Entonces, para mí la moto es muy bonita, está muy conseguida, muy acertada, y en esta parte de la delantera, que es la que todo el mundo llama más Transformer, a mí me parece muy acertada, con mucha personalidad, que al fin y al cabo a veces son todas muy anodinas. En ciertos puntos llegas a ver las motos y todas te parecen muy iguales, y ahora seguramente cuando nos acostumbremos nos parecerán todas muy iguales con este tipo de estética. Suele pasar. Y lo que decía, lo de la forma y función, antes los faros, todos los faros eran redondos. ¿Por qué? Porque la mejor manera de iluminar era con una parábola, con la bombilla halógena. Luego, pues quieras o no, se fueron cambiando diferentes formas, pero bueno, al final la forma principal siempre era más o menos una esfera. Y ya está. Estéticamente a mí me parece una moto preciosa, con sus cosas que podrán gustar menos, pero me parece bastante conjuntada, bastante equilibrada, y evidentemente con una estética muy deportiva y un tanto agresiva.
Y visto de esta manera así rápida, un poco la estética, ¿no? El peso de la estética, en líneas generales la moto a mí me gusta, como ya he dicho, y evidentemente tiene unos acabados made in Suzuki muy buenos, con unas piñas excelentes, un panel de control que ahora veremos más adelante muy bueno, full LED exceptuando las intermitencias, que bueno, Suzuki aquí podía gastarse un poquito, y si no las quieres poner LED, cámbiame estas intermitencias, porque ¿cuántos años llevan gastando estas intermitencias? No lo sé, muchos, desde los 90 a lo menos. Y poco más que añadir, la verdad que me parece una moto pues muy bonita. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a echarle un vistazo rápido a la ficha técnica. Lleva un chasis de doble viga de aluminio con una horquilla telescópica invertida callaba de 43 milímetros, un basculante de doble plazo en aluminio con un monoamortiguador ProLink que se puede regular en precarga. Los frenos delanteros son dos pinzas Tokiko con dos discos flotantes de 310 milímetros y las pinzas son de 4 pistones. El freno trasero es una pinza de un solo pistón, también de la marca Tokiko, y un disco de 250 milímetros. La rueda delantera es una 120-70-17 y la rueda trasera es un 190-50-17. La anchura máxima es de 810 milímetros, la distancia entre ejes es de 1460 milímetros, la altura del asiento queda a 810 milímetros. El depósito es de 19 litros, el peso en orden marcha es de 214 kilos y el consumo es de 6,1. Y vista la ficha técnica, vamos a ver el panel de control, que a mí me parece un panel de control muy equilibrado, muy bonito, con un cuenta revoluciones pues de abajo a arriba, que te deja ver muy bien prácticamente dónde está la parte alta, la parte media y la parte baja de cuántas revoluciones. Lo importante que es el velocímetro y las marchas engranadas se ven en un golpe de vista. Luego ya lo que es la temperatura del motor, el nivel de gasolina pues ya cuesta un poquito más, porque se ve más el control de tracción, que bueno, lo tienes a 3 niveles, bueno, 4 si lo desactivas, 3 que vendría a ser lluvia, 2 el estándar, y el 1 pues vas un poquito más alegre y ya está. Y luego ya tienes una información bastante genérica, como es de ordenador de ordenador de a bordo, que es pues los kilómetros totales, los kilómetros que te quedan para la gasolina, trip A, trip B con sus consumos, el reloj horario, y luego pues puedes cambiarlo según las manetas, los botones de las piñas, pues puedes cambiarlo para ver arriba también el consumo instantáneo. Y nos subimos ya encima de la Suzuki con una postura pues bastante cómoda, bastante ergonómica. Quizás las piernas un poquito recogidas, un poquito el cuerpo echado para adelante. ¿Por qué? Porque viene un poco con el tema deportivo, estético, pero aún así muy confortable, muy cómoda, con una buena palanca de manillar. Yo creo que toca arrancar ya este 4 cilindros con este sonido grave, poderoso, y vamos a probarla ya dinámicamente, que es lo que todos queremos ver, qué tal funciona esta bestia. Y ya estamos en autovía y autovista. Evidentemente, una moto pues ya de este empaque, esta cilindrada, aunque esté limitada para la caderneta Dodge, no tiene ningún problema en autovía y autopista. Funciona muy bien. Ergonómicamente es muy cómoda, pero evidentemente es una naked. Entonces todo el aire pues te golpea sin más, que viene muy bien como limitador de velocidad para no excederte. Y además, dada esta postura relativamente deportiva, no extremadamente, pero sino relativamente deportiva, si puedes a determinadas velocidades puedes aflojar un poco, dejarte caer sobre la rueda delantera, y el propio aire te mantiene. Entonces entendérmelo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero puedes mantener una velocidad de crucero bastante buena sin que agotarte demasiado. Y por lo demás, postura de brazos y de piernas perfecta, para mí muy buena, y del asiento también sin ninguna queja, ni blando ni duro. Quizás a lo mejor con el paso de los kilómetros pues notes un poquito pues las posaderas un poquito más cansadas, pero bueno, por lo demás el tarado es bastante deportivo, se nota que tira a durito,
pero bueno, también viene en consonancia, como decía, con la estética, con la postura, con todo, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que ir todo en conjunto. Por lo demás, en estas vías no tiene ningún problema. El único problema que puedes tener, yo le he hecho a lo mejor de falta, es un poco de estirada, ¿no? Me voy a hilar fino, o sea, estoy ya subiendo el escalón de la estirada del motor. Es un motor gordo, limitado a la 2, 47 caballos, entonces notas que cuando ya buscas una estirada hacia la línea roja, como que estira, pero no le falta un poquito ese brillo de velocidad, de subida de vueltas fulgurante que suelen tener los 4 cilindros, pero bueno, también es que va un poquito limitada y también la moto la he cogido con rodaje, con apenas 500 kilómetros, entonces pues bueno, quizás con un poquito más de rodaje, con un poquito más de alegría, con un poquito más de cariño, la subida de vuelta sería más rápida de lo que es y ya no habría que sacarle. Pero bueno, no hay nada más que decir en vías autopistas y vamos ya hacia carreteras secundarias donde seguramente nos vamos a divertir mucho más. Ya estamos en vías secundarias donde ya pues la velocidad lógicamente disminuye y lo que viene a ser el factor viento molesta infinitamente menos. Entonces la postura, como decía, es muy cómoda, muy deportiva, muy de ataque y entonces ya te diviertes de lo lindo, sobre todo cuando ya empiezas a lanzar curvas más abiertas, más cerradas y empiezas a divertirte. Bueno de estas cosas es que la moto es súper elástica, el motor es elastísimo, tiene una elasticidad bestial. Tened en cuenta que estamos hablando de un motor de 950 centímetros cúbicos, estamos hablando de un motor de gran cubicaje, aunque tenga pocos caballos. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes ir en sexta a muy bajas vueltas, a la velocidad máxima de la vía, y muy alegre, muy bien, y el motor te saca, tiene el suficiente empuje abajo para sacarte de las curvas y llevarte a la otra, traccionando muy bien, divirtiéndote mucho, a la hora de quizás de los adelantamientos, si lo obtienes bien medido, adelantas sin reducir. Que sí, que si buscas una reducción, pues puedes bajar las marchas y ese adelantamiento hacerlo más rápido. Y luego si buscas más viveza, más alegría, más ritmo, por así decirlo, sí que puedes bajar a cuarta, quinta, incluso tercera, ¿no? Para moverte ya mucho más alegre, mucho más vivo, pero tampoco hay necesidad, ¿me entiendes? Porque en sexta te manejas muy bien, en ese aspecto es muy rutera, muy agradable de llevar, bastante devora kilómetros, ¿no? Muy agradecida en ese aspecto. Y la postura, pues bueno, siendo deportiva, como decía, para mí no es agotadora, no cansa, los brazos bien, las piernas bien y con una palanca en el manillar muy buena para moverte entre las curvas sin pensar. Y aquí los frenos responden muy bien. El tacto es muy directo en el primer toque, sobre todo el delantero. El trasero me parece fantástico porque es deportivo, o sea, te permite timonear muy bien en algún momento las curvas, etcétera, que está pues muy agradecido. Entonces te sirve también para a la hora de la frenada, de una frenada así muy apurada, con el freno trasero aplomar el bloque y luego tirar del ancla en el delantero con ya todo el bloque aplomado para que el traspaso de pesos sea más equilibrado. O sea que a mí me gusta. Eso sí, el primer toque hay que decir que es bastante rápido en la maneta, pero evidentemente estamos hablando de tactos deportivos por el conjunto y de la imagen que tiene la moto, a pesar de que estamos hablando de una moto limitada para el A2. Y nada, vamos a saltar ya hacia las curvas, donde verdaderamente nos vamos a divertir mucho y vamos a aprovechar un poquito más este motor y esta moto. Y ya estamos en las curvas y nos estamos divirtiendo muchísimo. Como comentaba, puedes jugar a dos juegos, ¿no? Al juego voy de deportivo racing, entonces voy en segunda, voy en tercera, apurando hasta la línea roja las marchas, pero creo que en este aspecto, y más si la moto está limitada a la 2, no es necesario debido al grandísimo empuje y lo lleno que está este motor. Estamos hablando de una moto de 950 centímetros cúbicos, estamos hablando de una moto muy gorda a nivel de cilindrada, ¿vale? Entonces
la moto sí te deja funcionar perfectamente así, incluso te puedes sentir muy deportivo, ¿no? Y además como chasis, suspensiones, frenos están muy por encima de la potencia, te pueden hasta pensar que eres mejor piloto de lo que te llegas a pensar. Además, el neumático trasero es enorme para la potencia, entonces le resta un poquito de agilidad, tampoco mucha, ¿no? Un neumático trasero de menor sección le daría aún más agilidad, pero bueno, a veces la estética manda. Entonces, tú puedes ir muy rápido, estirando las marchas, pum, pero a veces es una sensación más psicológica, ¿no? De que voy muy deprisa, porque pues seguramente con una o dos marchas más el motor te seguiría sacando prácticamente con la misma aceleración, con el mismo empuje hacia la siguiente curva, irías menos estresado, incluso podrías hacer una trazada de la curva mejor y más rápida, sin necesidad de apurar frenadas, etcétera. Podrías llevar incluso un ritmo mucho más alto con una conducción más relajada, aprovechando el grandísimo empuje del motor. Bueno, es una manera de entender, ¿no? Una manera de entender conducciones completamente diferente. Yo creo que esta moto esto lo permite. ¿Y por qué comento esto? Comento esto porque, claro, tú puedes pillar esta moto limitada, que es una grandísima moto, aprender un montón durante esos 2 años y luego dar el salto a la deslimitada, 95 caballos. 95 caballos, quieras o no, ya dan para muchísimo y dan ya para muchos más sustos por potencia. Y entonces, claro, si tú en ese momento, una vez el motor ya está rodado, después de 2 años, rodado de sobra, con muchísimos kilómetros encima, tú ya psicológicamente ya te has hecho a la moto. Pero claro, en ese momento cuando te la deslimitan es como si tuvieras moto nueva, pero tienes que cambiar ese chip de decir, ostras, no es que tengo que rodar la moto, me tengo que rodar yo. Entonces, en ese momento, en el momento del cambio, en el momento de los 95 caballos, es en el momento que si practicas una conducción muy agresiva, muy de línea roja, esos 95 caballos sí que te pueden meter en un aprieto. De repente, no, yo abro, tengo calculada esa aceleración, a ese régimen, pam, y me lleva a la siguiente curva. Entonces, una nueva curva que por muy conocida que sea, tú abres exactamente igual, con la misma agresividad que con 95 caballos, el neumático trasero va a empujarte de sobra con esos 95 caballos. Incluso tendrás el control de tracción dispuesto a sacarte de si hay exceso, a sacarte del apuro. Pero entonces te catapultará con una velocidad extraordinariamente más rápida, no el doble. No es el doble, es mucho más rápida, muchísimo más rápida a la siguiente curva. Y entonces es cuando, no por moto, sino tu cuerpo se bloqueará. Dirá, oh, me asusto, tal, tiro la ancla, pum, y vienen los sustos. Vienen el posible recto, vienen el no entro, vienen el no sé qué, vienen esas cosas. Entonces, en ese momento yo siempre digo, ruédate un poquito. Es el único peligro que le veo yo a una moto A2 limitada y luego que pases a los 95 caballos con este poderío, porque esta moto tiene mucho poderío por cilindrada, por chasis, por componentes, por todos. Es una moto para poder hacer una conducción muy deportiva, muy por encima de incluso de los 95 caballos que puede dar deslimitada, ¿eh? Y entonces ahí yo creo que si alguno tiene la idea, ¿no? Que me parece una compra extraordinaria, si la vais a hacer para la 2 y luego pasar a la A y deslimitarla, etcétera, pensar que durante un tiempo, ya no voy a decir kilómetros, pues digo tiempo, un tiempo amplio, mínimo 6 meses, rodaros vosotros y acostumbraros a la nueva potencia. Sobre todo si practicáis una conducción muy agresiva. Si la conducción que practicáis es más de medio régimen, la transición yo creo que es más fácil. Pero bueno, ¿quién no se puede resistir al aullido, ¿no? del motor de un 4 cilindros? Es algo que todo motero tiene que experimentar una vez en su vida. Y bueno, después de todo este rollo aquí haciendo curvas, vamos ya a ver qué tal la iluminación de este faro tan controvertido. Y bueno, pues ya sabéis que yo en esto de las pruebas de iluminación suelo hacer un juego, ¿no? Cortas largas, para que vayáis viendo. Pero ya os puedo decir que la iluminación me parece perfecta. Me parece muy buena. Ya decía que cuando la forma obedece a la función, muy difícil sacarle defectos. Y evidentemente es prácticamente imposible sacarle defectos. Yo sí que le voy a... Ya estoy yendo a escalones muy altos en busca del error. Quizás el error es mío,
de no haber regulado la altura. La percibo un pelín alta en la haz de cortas, un pelín alta, tampoco voy a decir que, pero la percibo un pelín alta. Si estuviera un pelín más baja, yo creo que la zona, no sé, yo la percibo un poco alta, pero bueno, eso es yendo fino, pero da igual, funciona muy bien. Cortas largas, no se apaga en las de cortas cuando pones las largas, o sea que una iluminación perfecta en cualquier circunstancia. Haz amplio, profundo, con buena zona de penumbra. Poco más que decir. Yo creo que una iluminación muy buena. Lo que sí que voy a anotar aquí es que el panel de control, plena luz diurna, si te da el sol de pleno, le cuesta verse. Sin embargo, cuando ya no te da cuando ya cae la noche o la tarde, tal, el panel tiene una iluminación perfecta y además a mí personalmente me parece muy bonito, aún teniendo la regulación de brillo al máximo, porque si la pones al mínimo no ves nada. Ya os lo digo. Y bueno, hecho este pequeño apunte aquí, vamos a ver qué tal funciona con el acompañante. Y ya estamos probando con el acompañante. Y bueno, como siempre, ¿no? Cuando sube el acompañante, pues se suele bajar la suspensión trasera un poquito. Pero debido a los tarados de suspensión pues tan deportivos, en este caso se nota bastante menos. Entonces, en otras motos, cuando se pone el acompañante, prácticamente es obligatorio, ¿no?, el cambiar la precarga, porque pongamos un 100% de agilidad cuando va solo, pues baja al 80, que quizás es mucho. En este caso, como mucho, baja al 95-90, dependiendo del peso del acompañante. Entonces, es prácticamente, si es un paseo corto o es una escapadita, pues tampoco creo que sea necesario, ¿no? Si va a ser más, pues sí que es aconsejable. Si vas con maletas o con alforjas o tal, sí que es aconsejable cambiarlo, pero por lo demás yo creo que no sería necesario. Por lo demás, funciona muy bien, el motor está llenísimo, no hay ningún problema para llevarlo con acompañante, como suele ser en el caso de estos tipos de vehículos y de este tipo de motos con este empaque. Así que bueno, vamos a ver qué opina el acompañante de subido a ese pequeño colín y a ver qué nos cuenta. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en la prueba de la Suzuki GSX S950. Bueno, pues bien, ¿cuáles fueron mis impresiones al ver la moto? Pues la primera impresión fue que el asiento parecía estar alto, ¿no?, y que parecía también un poco pequeño. En el momento de subirme, la verdad es que, pues aunque la impresión era de que el asiento estaba alto, se puede subir, al menos con mi estatura de 1,73, y bajar perfectamente y cómodamente sin ningún inconveniente, ¿vale? Es cierto que este asiento, este sillín, está bastante más alto que el conductor, ¿vale? Y por tanto pues te da más el aire, ¿no? Y bueno, también tienes mejores vistas, ¿no? Estás más alto, pero no llegas a ir en esa posición encorvada que puedes ir en otras motos de este estilo o más deportivas, ¿no? No es esa posición encorvada, puedes ir perfectamente con la espalda recta y las piernas tampoco van encogidas. Sí que es cierto que no van a un ángulo de 90 grados, pero en conclusión la postura global es cómoda y se va bien encima de la moto. No tiene agarraderas, ¿vale? Por tanto te tienes que coger del conductor, porque aparte pues al estar más alto sí que sueles necesitar, sobre todo en los cambios pues en los badenes y demás, sueles necesitar cogerte y no tiene, ¿vale? Entonces te tienes que coger del conductor, y yo no sé si era por el tejido o simplemente, bueno, porque realmente es así. Es cierto que yo me resbalaba mucho en el asiento. O sea, ya no solo en las frenadas o en los cambios de rasantes, sino continuamente, en cualquier momento, el asiento está como un poco en pendiente hacia el conductor, que pues mínimo, y el tejido es muy suave, ¿vale? Entonces esto hacía que estuviera todo el rato, ¿no? Como he dicho, el asiento del conductor está más bajo y está por encima, entonces queda ahí como un pequeño saliente. Pues la verdad es que estuve todo el trayecto casi en ese hueco, en ese escalón, ¿vale? Y era bastante incómodo tener que estar recolocándome cada vez, ¿vale? Entonces yo creo que la postura es cómoda, el asiento es cómodo, y no sé si habría cambiando el tejido o a lo mejor probando en otras posiciones. La verdad es que yo lo estuve intentando y no lo conseguí, para no resbalarte, ¿vale? Porque ese es el principal problema que yo le vi
a esta moto y que no había para agarrarse, ¿vale? Igual que en otras, pues a mí que no haya para agarrarse me es igual, porque pues eso, vas a la misma altura, es un asiento más ancho. En este caso yo creo que sí que es necesario, y es cierto que me resbalaba. Por todo lo demás, la verdad es que fantástico y muy cómodo, y mi primera impresión fue errónea, pero este es pues eso, el punto que yo mejoraría o vería de probar cambiar, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo respecto a esta moto, y espero que os haya servido. Un saludo. Y vamos allá, vamos a contestar las preguntas que me habéis hecho tanto en Instagram como en la pestaña de comunidad de YouTube. Ángel Pizarro Pilar dice que no crees que se les está yendo de la mano el tema de la 2, no crees que son demasiado brutales, Z900, Duke 900, etcétera. Pues en el tema de cilindrada sí, pero no en el tema de potencia, sobre todo si la persona la cual coge la moto piensa crecer un poco con ella, tanto en todo rango. Lo explica un poquito antes en el vídeo. Es más fácil conseguir la normativa de Euro 5 con motos de gran cilindrada que emplear sistemas complejos de distribuciones, etcétera, etcétera, para la hora de conseguir unos caballajes normales. Estamos hablando de, pues eso, de 95 caballos sin limitar, y luego lógicamente cuando la límite y 47 limitada. El tema es que lógicamente es una moto de gran cilindrada, tiene su par, tiene su empuje, tiene su eso, y eso pues cuando está deslimitada necesita un poquito de aprendizaje, pero es un poco complicado el tema. Yo a veces creo que lo de las limitaciones es un poco complejo, pero es hecha la ley, hecha la trampa, y hay que, pues todo el mundo tiene que ganarse la vida, por así decirlo. Lugran dice de esta o la Z900, difícil elección. No he probado la Z, no te puedo decir. Ojalá Kawa algún día escuche mis plegarias y me deje probar sus motos, pero sin probarla no te puedo decir, pero sí, la de elección difícil parece. Jordi Beltrán dice que si la veo una moto para carneta A2, no es muy moto, y muchas gracias, etcétera. Y pues muchas gracias, Jordi. La moto es mucha moto. En el A2 limitada a 42 caballos, es una moto imponente, y como comentaba, si la llevas pues bajo medio régimen, aprovechando el empuje que tiene, es un 1000, ¿vale? El par que tiene y esa movilidad, sí, pero si tú empiezas a apurar las marchas, a estirarlas, a extraer, ¿no? todo ese capacidad, ¿no? que tiene lógicamente el motor, cuando hagas el cambio tendrás que ir con mucho cuidado con mucha cabeza, porque 95 caballos dan para mucho y dan para muchos sustos, y ten en cuenta que los da a 7800 revoluciones. La moto estira más, entonces ahí está el tema. El tema está ahí. Es complicado, pero bueno, es una moto para el A2, pero limitada, que se deja llevar muy bien, la verdad. J. Ángel Alay Oficial, un canal que os recomiendo que visitéis, que escuchéis su música, es un tío fantástico, sobre todo a los que la gente le gusta el guitarreo, y me dice que la disfrute mucho, la verdad que me lo he pasado genial en esta prueba. Muchas gracias, J. Ángel. El Echin dice de que muy buenas, caballero, la sensación continua de que le falta motor a la moto, imagino que será como casi todas las motos limitadas. Esa sensación de que le falta motor a la moto no se llega a tener hasta que no empiezas a subir mucho de vueltas. Es decir, si tú vas a bajo medio régimen, no pasa nada. La moto está muy llena, el motor empuja muy bien, te diviertes mucho, etcétera, etcétera. Pero cuando ya empiezas a querer estirar la moto, evidentemente sí que le notas que son 47 caballos y que es un bicho, es grande, es una 1000. Y entonces, pues quieras o no, sí que se nota
y lógicamente se nota por el peso, se nota por todo, pero no es continua. No es continua para nada. En ciudad, esta radio, un viaje normal, tranquilo, a buen ritmo, pero sin pasarse, no hace falta. Otra cosa es que quieras hacer un viaje a ritmos estratosféricos, de decir, pues bueno, estoy, por ejemplo, en Cádiz y me voy a subir a La Coruña y me lo voy a hacer en el día y voy a volar, ¿sabes? Entonces ahí posiblemente sí que lo notes, sí que digas, me falta moto. El Gascoigne dice que viene limitada de casa. ¿Cuánto costaría la deslimitación? Que creo que es electrónico y al ser electrónico hay que pasar luego la ITV. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí que viene limitada de casa. Las deslimitaciones vienen a estar sobre los 200, 300 euros todo pasado. Con ITV y todo eso sí es eléctrico. Es electrónico, viene limitado de la centralita y lógicamente hay que pasar la ITV para que te pongan al día los papeles. Castillo Sitio Brand dice que ha visto a la prima madrileña de esa moto y que me voy a llevar una sorpresa. Verdaderamente sí, es una moto muy divertida, muy sorprendente, a pesar de que, bueno, dicen que está limitada, etcétera, pero no deja de ser una 1000 y una 1000 pues tiene ese poderío de motor que aún estando limitado está. La verdad que una moto muy sorprendente y muy divertida, me ha gustado mucho. Muchas gracias Castillo Sitio Perlander, y sabes que tú y yo tenemos una prueba sí o sí para ensuciar motos. Y nada, muchas gracias por vuestras preguntas y seguimos con la prueba. Y bueno, ya estamos en la ciudad, donde es una moto muy fácil de llevar, muy cómoda. A mí me resulta muy cómoda de llevar. Cuando coge de temperatura y se encienden los electroventiladores no molesta en exceso. También hay que reconocer que hoy es un día bastante frío aquí en Valencia, entonces pues bueno, a lo mejor si fuera julio, pues a lo mejor sí que diría, uy, pues noto el calorcito, pero para mí no se nota en exceso y creo que en verano tampoco se notaría en exceso. Me resulta una moto cómoda, prácticamente monomarcha. Puedes entrar en una rotonda prácticamente en quinta, que te va a sacar sin ningún problema. Es ágil. Lo único que tiene, que es verdad, es que el radio de giro es relativamente limitado. Tener en cuenta que, bueno, entre la estética que tiene, que con esos semicarenadito pequeñito delantero que cubre el radiador y que cubre también la horquilla delantera, o las barras de la horquilla invertida, etcétera, pues bueno, limitan un poquito el radio de giro. Por lo demás, se mueve muy bien, los frenos funcionan muy bien, como ya decía, con su tacto deportivo. El trasero a mí me gusta mucho, y bueno, pues al tener pues esta suspensión pues un poquito más deportiva, pues evidentemente pues todas esas trampas, todos esos baches de las carreteras que están bastante en mal estado pues en las ciudades y etcétera, pues bueno, pues lo sientes un poquito más, pero aún así se siente cómoda, se siente ágil, se siente bien. Por los espejos se ve perfectamente, se nota muy cómoda. A mí me parece una moto bastante genial en ese aspecto. Yo creo que poco se le puede achacar, ¿no?, a esta Naked, que cumple muy bien en todo el rango de uso. A mí es que las Naked, y más las Naked que tienden sin pasarse de su punto deportivo, me gustan mucho. Decir que el embrague es una dulzura, funciona muy bien. La palanca de cambios es perfecta, con un movimiento y un recorrido ideal. O sea, es que Suzuki otra cosa no tendrá, pero cambios los hace muy bien, muy suaves, muy finos. Y prácticamente creo que es un cambio perfecto, que solo es mejorable con el Quick Shift que su hermana mayor tiene. Suzuki, yo creo que pues bueno, dentro de su línea ha hecho pues una moto muy acertada, que evidentemente ha aprovechado todo lo que tenía de la 1000, lo ha abaratado un poquito y tenemos una 950S. Yo creo que muy buena moto, limitada para la 2, una muy buena moto escuela, que evidentemente te va a hacer mejor de lo que eres, porque tiene unos componentes muy buenos que hacen que evidentemente estén
muy por encima del caballaje en el A2, más en consonancia con los 95 caballos. Aún así, también un poquito, por no decir bastante, por encima de esos 95 caballos. Y yo creo que es una moto para alguien que busca una moto para el A2 y continuar con ella durante muchísimo tiempo, porque esos 95 caballos después de limitada dan para muchísimo. Y esta moto está muy bien pensada a nivel deportivo, práctico, para poder hacerte unas buenas tandas, divertirte mucho en el circuito, poder hacer muy buenos viajes por postura, por capacidad de carga, buscando unas buenas alforjas, etcétera, y un día a día muy cómodo y muy llevadera, porque el motor está muy lleno y eso, pues quieras o no, siempre se agradece, no tener que ir estirando marchas ni nada por el estilo en la ciudad, simplemente que el empuje que tiene es tan agradable en el medio régimen, que se deja llevar muy bien. Y poco más que deciros. La verdad que muy agradecido a Suzuki Motodonia por poder probar esta Suzuki GSX S950. La verdad que es una moto que a mí me ha gustado, me ha parecido una moto muy redonda, y poco más que decir. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.